¿Qué ocurre realmente cuando morimos? Millones de personas en todo el mundo aseguran haber visto y sentido cosas extraordinarias mientras estuvieron clínicamente muertas. Una luz, una paz indescriptible, encuentros con seres fallecidos y con algo más grande que nosotros. No son sueños ni simples ilusiones, son experiencias cercanas a la muerte. ¿Y si esas vivencias fueran la clave para entender que la vida no termina aquí? Hoy vamos a adentrarnos en lo que realmente revelan estas experiencias. Relatos sorprendentes, investigaciones que desafían a la ciencia y un mensaje común: la muerte no es el final. Desde que existe la humanidad, nos hemos hecho la misma pregunta: ¿qué ocurre después de morir? No se trata de convencerte de nada, sino de compartir contigo lo que la ciencia empieza a investigar y lo que los relatos de quienes estuvieron al borde de la muerte y regresaron pueden enseñarnos sobre el sentido de estar vivos. Cuando el cuerpo deja de funcionar, lo lógico sería pensar que todo se termina. Pero las vivencias de quienes han estado allí dicen justo lo contrario, que es el inicio de algo mucho más grande. Ellos lo llaman volver a casa. La ciencia lo llama experiencia cercana a la muerte o ECM. Filosofías antiguas hablaban de un alma eterna. Las religiones lo han interpretado como cielo, reencarnación o unión con la fuente divina. Antes de seguir avanzando, es importante detenernos un momento y entender bien ¿de qué estamos hablando cuando decimos experiencia cercana a la muerte? Para que se considere realmente una ECM, tiene que haberse dado en un contexto límite, como un paro cardíaco o una muerte clínica temporal, y con síntomas neurológicos claros de que la persona estaba inconsciente o incluso sin signos vitales. Es en ese instante, cuando el cuerpo parece haberse apagado, que algunas personas reportan vivencias que van mucho más allá de lo que la ciencia puede explicar con facilidad. Los expertos señalan ciertas características que suelen repetirse en quienes pasan por esta experiencia. Sensación de separación del cuerpo. Muchas personas cuentan que se ven a sí mismas desde arriba, observando a los médicos, enfermeras o familiares alrededor de su cuerpo físico. Travesía por un túnel o paso hacia la luz, un clásico en los relatos y que suele venir acompañado de una sensación de paz indescriptible. Encuentros con seres queridos ya fallecidos o con figuras luminosas que transmiten amor y comprensión infinita. Sensación de unidad, de regresar a un lugar que siempre fue hogar. Lo más fascinante es que muchos de estos testimonios vienen de personas que clínicamente no deberían haber recordado nada. El cerebro estaba inactivo o con mínima actividad y aún así describen con claridad lo que ocurrió en el quirófano o a su alrededor. Es decir, una ECM no es una alucinación o un sueño raro, es una vivencia que ocurre en un contexto específico y que deja huellas profundas en quienes la experimentan. Pam Reynolds, una cantante de Atlanta, fue sometida a una cirugía en la que su cuerpo fue enfriado hasta detener su actividad cerebral y su corazón. Clínicamente estaba muerta. Sin embargo, cuando despertó, dijo haber flotado fuera de su cuerpo, viéndose a sí misma en la sala de operaciones. Describió con detalle los instrumentos que usaron, uno en particular que parecía un cepillo de dientes. Relató con precisión lo que los cirujanos hicieron y hasta conversaciones que ocurrieron mientras estaba inconsciente. Y quizá te estés preguntando, ¿esto le pasa a unas pocas personas o es algo más común de lo que imaginamos? Pues bien, lo cierto es que las ECM son mucho más frecuentes de lo que pensamos. Las investigaciones muestran que alrededor de un 10 a un 20% de las personas que sobrevivieron a un paro cardíaco cuentan haber vivido una experiencia cercana a la muerte. Y si hablamos de la población general, entre un 4 y un 15% de las personas ha tenido algún tipo de experiencia de este tipo a lo largo de su vida. Solo en Estados Unidos se estima que más de 15 millones de personas han vivido algo así. Y en Europa, un estudio muy conocido publicado en la prestigiosa revista The Lancet, dirigido por el cardiólogo Pim Van Lommel, descubrió que 1 de cada 5 pacientes que fueron reanimados tras un paro cardíaco describió experiencias cercanas a la muerte. A nivel mundial, las estimaciones varían, pero se calcula que podrían ser más de 50 millones de personas. Lo más impactante es que aunque cada cultura tenga su propio lenguaje y símbolos, las vivencias centrales son sorprendentemente similares. Y aquí es donde surge la gran pregunta:
¿Cómo es posible que millones de personas de distintas culturas, edades y épocas coincidan en describir lo mismo, desde niños hasta ancianos, desde ateos hasta creyentes? La mayoría relata experiencias muy similares. El doctor Melvin Morse, pediatra e investigador de ECM en niños, en su libro Closer to the Light, relata varios testimonios de niños que tras ser reanimados describieron vivencias sorprendentes. Una niña de 7 años estuvo clínicamente muerta durante unos minutos tras un accidente. Al despertar, describió con gran detalle a su abuelo fallecido, su ropa, su aspecto físico y hasta una cicatriz en la frente. Lo extraordinario fue que ella nunca lo había conocido en vida y sus padres confirmaron que esos detalles eran exactos. El doctor Kenneth Ring, en sus estudios sobre ECM, cita a un niño de 9 años que tras ser reanimado por un paro cardíaco, contó que había visto a un niño que decía ser su hermano. Los padres impactados confesaron que habían tenido un hijo que murió al nacer y del cual el niño jamás había sabido nada. Estos testimonios tienen un valor añadido. No provienen de adultos con creencias o conocimientos previos, sino de niños que aún no están contaminados por ideas preconcebidas sobre lo que debería suceder tras la muerte. Cuando vemos estas cifras y escuchamos tantos testimonios, nos damos cuenta de que no estamos hablando de casos aislados ni de simples coincidencias. Estamos hablando de millones de personas que han vivido algo que transformó radicalmente su manera de entender la vida y la muerte. Quizá lo más revelador de una experiencia cercana a la muerte no es solo la vivencia en sí, sino también lo que sucede cuando la persona regresa a su vida cotidiana. De hecho, los estudios muestran que la mayoría de personas que han pasado por una ECM experimentan cambios profundos y duraderos. Pierden el miedo a la muerte. El Dr. Pim van Lommel, cardiólogo holandés que investigó ECM durante más de 20 años, explica que el 80% de las personas que entrevistó afirmaban que su miedo a la muerte desapareció o se redujo radicalmente, ya que no veían la muerte como un abismo oscuro, sino como una transición natural. Dan más valor a las pequeñas cosas. Raymond Moody, pionero en este campo, cuenta que sus pacientes tras una ECM valoraban más cada momento, cada gesto, cada palabra, un paseo bajo el sol o la charla con un ser querido se había vuelto algo sagrado. Viven con más compasión y amor hacia los demás. El psiquiatra Bruce Greyson recopiló cientos de testimonios de personas que tras su ECM decidieron dedicar su vida a ayudar. No necesariamente cambiaron de profesión, pero sí su manera de relacionarse. Se volvieron más empáticos, más solidarios, con una fuerte sensación de conexión con los demás. Dejan atrás la obsesión por lo material. Otro patrón documentado es la pérdida de interés en la acumulación de bienes. No es que rechacen el dinero, pero ya no lo ven como la meta principal. Comprenden que la riqueza no está en lo que poseen, sino en lo que viven, en cómo aman, en cómo aportan a los otros. En definitiva, lo que estas investigaciones nos muestran es que la ECM marca un antes y un después. No solo cambia la percepción de la muerte, sino también la de la vida. Y quizás ese sea el mayor regalo. Regresar con la certeza de que lo que de verdad importa no son los logros externos, sino cómo elegimos vivir, amar y valorar lo cotidiano. Anita Murjani estuvo en coma por un cáncer terminal. Ella misma cuenta: me encontré en un estado de inmensa paz, rodeada de un amor incondicional que no puedo describir con palabras. Sentí que todo tenía sentido y que no debía tener miedo. Al regresar comprendí que la muerte no es el final, sino solo una transición. Desde entonces vivo sin miedo. Cada día es un regalo. La ciencia está dividida, no se ponen de acuerdo. Los más escépticos dicen que son alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno, que las descargas químicas de DMT crean visiones y que el hipocampo puede producir recuerdos fragmentados. Por el contrario, investigadores más abiertos afirman que las ECM prueban que la consciencia no depende únicamente del cerebro y que ésta trasciende, se expande y sobrevive a la muerte. Lo que parece claro es que muchas ECM incluyen detalles verificables, personas que describen conversaciones en otra sala, colores de objetos que jamás pudieron ver, incluso sucesos en el hospital ocurridos mientras estaban en paro cardíaco. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que un ciego de nacimiento relate colores y escenas con total claridad?
El doctor Iben Alexander era un prestigioso neurocirujano de Harvard con más de 25 años de experiencia en quirófanos. Durante toda su carrera había sido muy escéptico respecto a lo espiritual. Pensaba que las ECM eran solo alucinaciones del cerebro moribundo o efectos químicos en la corteza cerebral. Pero en 2008 su vida dio un giro radical. Sufrió una meningitis bacteriana tan agresiva que su corteza cerebral quedó completamente inactiva. Los médicos no le daban ninguna posibilidad de supervivencia y de hecho estuvo en coma profundo durante 7 días. Según la ciencia médica, con un cerebro en ese estado no podía generar experiencias conscientes y, sin embargo, él describe que en ese tiempo vivió la experiencia más real de su vida. Iben cuenta que primero estuvo en un lugar oscuro y viscoso, como un umbral, pero pronto fue elevado hacia un estado de luz, belleza y armonía indescriptible. Habla de un mundo lleno de colores imposibles, música que se sentía más que se oía y una sensación de unión total con el todo. Allí, dice, se sintió acompañado por una presencia amorosa, cálida, que le transmitía un mensaje claro: eres amado, no tienes nada que temer, todo está bien. Lo más impactante es que tras despertar, contra todo pronóstico médico, su visión de la vida cambió por completo. Iben pasó de ser un científico escéptico a convertirse en un defensor de que la conciencia no depende del cerebro y que de hecho sobrevive más allá de la muerte física. Escribió el bestseller La prueba del cielo, donde relata su experiencia con detalle y argumenta que desde un punto de vista científico lo que vivió no puede explicarse por una función cerebral, porque su cerebro estaba incapacitado para producir cualquier tipo de alucinación o sueño. Hoy, Iben Alexander dedica su vida a dar conferencias en todo el mundo, uniendo ciencia y espiritualidad. Él lo resume así: lo que descubrí es que la muerte no es el final, es simplemente una transición. La conciencia no muere, somos mucho más que nuestro cuerpo físico. Quizá el valor de estas experiencias no esté solo en probar si existe otra vida, sino en recordarnos cómo vivir esta, porque casi todos los que regresan dicen lo mismo: lo único que importa es el amor que damos y el amor que recibimos. Si la conciencia sobrevive, entonces cada gesto cuenta, cada palabra, cada mirada, cada acto es semilla en un universo que trasciende lo físico. Y si al final todo se revisa, entonces estamos escribiendo nuestra propia historia más allá del tiempo. Tal vez, más allá de buscar respuestas absolutas, el mayor regalo de estas vivencias sea recordarnos que la verdadera oportunidad es esta vida y que si al final todo se mide en amor, entonces la gran pregunta es: ¿cómo elegimos vivir hoy? Los que han estado allí dicen lo mismo, que el amor es la fuerza más poderosa, que lo que damos a otros es lo que realmente queda, que no estamos solos, siempre estamos acompañados, guiados, sostenidos por algo más grande que nosotros. Bien, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hay vida después de la vida? ¿O que todo es obra del cerebro? Lo cierto es que todos, tarde o temprano, descubriremos la respuesta. Pero hasta entonces podemos aprender de quienes regresaron de allí. Si quieres más contenidos profundos como este, suscríbete y activa la campanita, porque en este canal también exploramos esas preguntas que nos cambian la manera de ver la vida. Un abrazo, cuídate mucho, nos vemos en el próximo vídeo.